Buenas tardes, mis estimados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede la bella oportunidad de estar reunidos nuevamente en esta hora para compartir de este espacio radial donde día a día entramos en las páginas de la Biblia, el glorioso libro dado de Dios para nuestra redención. Vamos entonces a tener la oración para iniciar con los capítulos que corresponden. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te bendecimos, Señor. Nuestras almas se gozan en tu presencia. Concédenos, Señor, cada día podernos limpiar de nuestros pecados, Señor, lavarnos cada día más. Sabemos que somos de continuo al mal, nos revela tu palabra. Muchas veces te ofendemos en palabras, en acciones, te ofendemos en pensamientos que no son gratos a ti. Ayúdanos, Señor, a cada día caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. Permite que en este espacio de estudio podamos recibir bendición de ti, Señor. Bendice cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano que está entre nosotros, que está escuchando atentamente a tu ley. Ayúdanos, Señor, úsanos como instrumento en tus manos para bendición y edificación de muchos hermanos, de muchas personas que anhelan conocerte de ti. No nos abandones, Señor, y quédate en medio nuestro. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Bueno, mis amados, agradecidos de Dios por esta preciosa oportunidad, recordamos que nosotros estamos en constante lectura, pues empezamos en el primer libro de Génesis, ya queda pocos días para terminarlo. Toca 36, 37 y 38 del libro de Génesis, ya estamos en la recta final. Vamos entonces a escuchar. Génesis capítulo 36. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Olibama, hija de Ana, hija de Zibeón, el Hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Y Ada parió a Esaú a Elifaz, y Basemat parió a Reuel, y a Olibama parió a Jeús, y a Jaalam, y a Cora. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob su hermano, porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samma y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Zibeón. Ella parió a Esaú a Jeús, Jaalam y Cora. Estos son los duques de los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el duque Temán, el duque Omar, el duque Sefo, el duque Cenaz, el duque Cora, el duque Gata y el duque Amalec. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el duque Naat, el duque Sera, el duque Samma y el duque Misa. Estos son los duques de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú.
Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el duque Jeús, el duque Jaalam y el duque Cora. Estos fueron los duques que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y duques, él es Edom. Y estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los duques de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Disón, Endad, Eshbam, Idram y Cheram. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Aram. Y estos fueron los duques de los Oreos, el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Zibeón, el duque Ana, el duque Disón, el duque Eser, el duque Disán. Estos fueron los duques de los Oreos por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el que hirió a Midian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Y murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Y murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, del río. Y murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Achbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Achbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Madret, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: el duque Timna, el duque Alba, el duque Hetet, el duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Cenaz, el duque Temán, el duque Mibzar, el duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Bueno, tenemos entonces la descendencia de Esaú, que también es conocido como Edom. No nos revela la palabra por qué le nombraron así, porque adoptó también ese otro nombre, pero hay una similitud entre los nombres de Edom, que tiene que ver con rojizo, y bueno, se describe a Esaú como un hombre rubio, de mucho vello, ¿verdad? Y entonces allí está ese cambio o a la adaptación a ese nombre también de Esaú. Edom viene a ser entonces el padre de los edomitas. Y también en la genealogía que se menciona en este capítulo hay un gentilicio o un pueblo que tuvo mucho problema con el pueblo de Israel y fue exterminado en manos de David y de Saúl. A ver si recuerdan, aquí aparece el nombre de del padre de esa descendencia, cuyo pueblo fue arduo enemigo, gran enemigo de Israel. Si recuerdan, a veces nosotros sentimos que, bueno, es que es un poquito como que no es muy grato empezar sobre todo para leer los nombres, es un poquito complicado. Pero a través de estas listas de descendencia,
se logran descubrir muchas cosas y están allí para beneficio. Entonces, aunque no es muy, podamos decir, muy didáctico aprenderlos, sí nos da bastante respuesta de los linajes de los pueblos. Trae bastante beneficio también. Sobre todo para el pueblo de Dios, pues para ellos determinar los linajes de cada tribu. Y bueno, en este caso, como Esaú, al igual que Jacob, provienen del mismo padre y de la misma madre, pero el camino que tomó Esaú fue diferente al que abrazó Jacob, el cual fue transformado y adoptó el nombre dado por Dios de Israel. Bueno, vamos a ver entonces si encontraron el detalle. Ya nuestra hermana Cachita me dio el detalle que le había pedido. Vamos a ver quién más acertó. La hermana Cachita ya notó cuál era el detalle. Bueno, tenemos aquí, hacemos un breve paréntesis para seguir saludando a nuestra querida hermana Mayra, que nos reporta sintonía, al igual que nuestra querida y muy apreciada hermana Damaris Juárez, que nos escucha también. Gracias, hermanita Damaris, por estar con nosotros. Un gusto tenerla en este programa, así como nuestro flamante locutor, nuestro querido hermano Ezequías Hernández, que está muy tranquilo allí en lo que le gusta con su familia, compartiendo desde San Antonio. Gracias a Dios que el hermano siempre con la buena disposición de hacer algo a favor de alguna persona, algún familiar. Es una característica muy bonita que tiene nuestro hermano Ezequías. Bueno, tenemos hermanito Ezequías. Esta vez estoy yo solita aquí en la iglesia con los controles y con el programa. Hervis está trabajando en otro asunto. No aguantó. Él me había prometido que me iba a soltar los controles como en el mes de julio. Pero una semana. Me dejó una semana y ya de ahí en adelante me dejó caminando sola. Aquí estamos transmitiendo y también a la vez manejando el equipo. Cualquier anomalía me la echan saber. Me dejan saber entonces para estar corrigiendo. Aquí estamos aprendiendo poco a poco. Gracias, hermanita Nidia, que nos reporta sintonía desde Porter. Gracias mil por su fiel asistencia. Y bueno, como les había dicho, en este capítulo se menciona el padre de un pueblo que hizo estrago contra el pueblo de Israel. A ver, ¿quién lo recuerda? Nuestro hermano Eusebio nos dice que en el versículo 23, vamos a ver qué dice el versículo 23, y ahí está la respuesta que estamos pidiendo, la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. En el versículo 23 nos dice: y los hijos de Sobal fueron Ashban, Maanán, Ebal, Sefo y Onán. No, allí no está, hermano Eusebio. Allí no está. Vamos a ver entonces. Oh, sí. Vamos a ver entonces. Tenemos aquí dos preguntitas que quería a ver si las habían notado. Uno, que nos aparece el nombre del personaje del padre de un pueblo que ocasionó mucho, pero mucho daño al pueblo de Israel. Fue aférrimo enemigo. Y ahí aparece el nombre del padre, tal. A ver, vamos a ver si nos las da. Y la otra es que narra un acontecimiento particular, porque menciona que un hombre descubrió algo que en anterioridad, años atrás, no se había hecho de ver, al menos la Biblia no lo había revelado, y lo consideran importante y toman en consideración este descubrimiento que hizo este hombre, porque era algo novedoso. Entonces, ¿sí recuerdan? Muy bien, nuestra hermana Nidia nos dice que Amalek, así es. Aquí aparece descendiente de Esaú, de Edom. Aquí aparece entonces el nombre de, podemos decir, de la cabeza de ese pueblo que hizo mucho, mucho daño al pueblo de Israel y que pereció a manos fue mandado a exterminar por parte de Jehová. Samuel, el profeta, le dio la orden a Saúl que exterminara del todo a Amalek, ¿verdad? Y a la final, pues quien terminó haciendo ese oficio fue David. Así es, gracias hermanita Nibia. Ahí aparece el nombre de Amalek, terrible, tremendo, al igual que nuestra hermana Mara Juárez, que también nos responde
de Amalek. Y entonces nuestra hermana, dice nuestra hermana María, Amalek, correcto, ella aparece entonces el nombre, el jefe o el encargado, podemos decir sí, la cabeza de ese pueblo, lo que se conoció más adelante como los amalecitas, porque descendían de este señor. Dice el hermano Eusebio el 24. Vamos a leer el 24 a ver qué nos dice. Nos dice, y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaban los asnos de Zibeón, su padre. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias, hermano Eusebio. Así es. Eso nos lo había dicho nuestra hermana Cachita ya. Exacto. Hace la mención de estos animalitos. ¿Por qué se hace la mención? Es un detalle porque recordemos que esos animalitos, que los mulos, las mulas, es un animalito híbrido que es el resultado de ¿qué? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Así, a ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién recuerda de qué es el resultado de los mulos? Así es. Nuestra hermana Nibia nos da un detalle que a pesar de que la orden fue de exterminar todo, sí, hay ciertos brotes por allí de amalecita, como es el caso del malvado Amán, que estaba en aquellas tierras en Persia, en el reinado de Medo-Persa, y también quiso exterminar al pueblo de Israel estando allá en la tierra, pero Dios siempre intercede a favor de su pueblo. Muy bien, gracias hermana Nibia por ese importante detalle también. Muy bien, el hermano Ezequías de una manera especial nos responde que esa unión entre burro y yegua o entre caballo y burra, podemos decir, ¿verdad? Tenemos entonces que ellos hacen, al unirse, nace esta bestia, pero hay algo muy particular, que ese animal no se multiplica. Se dice que cuando ella pare, la mula se come al hijo, no se le conoce al hijo. Hay un misterio en eso, pero bueno, aquí entonces la palabra de Dios nos revela esto, de que este hombre, Ana, había entonces descubrió, fíjense la palabra que nos dice la Biblia, nos dice, él descubrió los mulos en el desierto. Y entonces fue notorio. ¿Por qué se hace alusión a esto? No sé si ustedes han notado que una de las cosas que el Señor es tan detallista en todo, pero una de las cosas que simbolizaba a los israelitas era que ellos, su transporte por lo general, ¿verdad? Eran los burros o los mulos o las mulas. El Señor les manda a ellos que no confiaran o que no tuvieran como fortaleza los caballos. De hecho, cuando Salomón es coronado como el rey de Israel, del Reino Unido, una de las características que se dio a entender que estaba bajo el consentimiento de su padre es que él montó la mula de su padre. Entonces, por eso hacemos un pequeño destellazo sobre esto, porque estos animales de carga pasan a ser más fuertes que los burros, y con una gran capacidad de trabajo y también el transporte que se usaba, ¿verdad? Ellos se usaban como medio de transporte. Entonces, cuando el Señor le da la orden, pues Dios en su poder, en su sabiduría, pues le ordena a ellos que se encargaran, o sea, que no tuvieran el caballo como ese símbolo de fortaleza o de poder. Y una de las cosas también que caracterizó un poco la desobediencia de Salomón es que él mandó a traer muchos caballos de Egipto, muchos caballos. Entonces, bueno, es bueno hacer la asociación. No todo lo que está en la Biblia tiene una congruencia, tiene algo con que se conecta. Y entonces este hombre hizo este descubrimiento, observó estos animalitos en particular, y más adelante, pues a medida que vayamos avanzando con las escrituras, nos vamos a dar cuenta del uso tan importante que tenían estos animales en el pueblo de Israel. Entonces, bueno, gracias de verdad, porque a pesar de que uno piensa que no puede sacar mucho porque son nombres de la Biblia que relata, pero sí hay información valiosa que nos puede ayudar
a seguir entendiendo la palabra y las cosas que están allí escritas para beneficio de nosotros. Bueno, gracias hermanos. Vamos entonces a seguir porque vienen los capítulos siguientes, son un poquito más amplios y tienen bastante información que sacar. Entonces, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que sería el número 37 del libro de Génesis. Está sumamente importante este capítulo y aquí sí nos vamos a detener bastante porque, como dice un refrán, hay mucha tela que cortar en este capítulo. Entonces, vamos a escuchar atentamente este capítulo 37, donde entra en escena uno de los patriarcas más ilustres de esta historia bíblica en Génesis. Vamos a escuchar. Génesis capítulo 37. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 10 y 7 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos: ¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y díjole: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. Y él le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo: No lo matemos. Y díjoles Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que, cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Y tomáronlo y echáronle en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él,
que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores, y trajeronla a su padre, y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció, y dijo: la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomarlo consolación, y dijo: porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Bueno, hacemos un paréntesis acá porque seguimos teniendo la asistencia de varios hermanos que no queremos dejar pasar por alto. Tenemos a nuestra querida hermana Gladys Capriel, bienvenida hermana. Cuando usted, de verdad que se nota mucho cuando no pasa asistencia temprano, pero sabemos las que tenemos niños que se nos satura a veces la jornada con actividades que realizar, y la entiendo tanto, hermana. Usted, al igual que yo, tenemos 3 varones y una niña, y es de verdad que bastante complicado el asunto. Y bueno, hermana, el híbrido, cuando conocemos un poquito de lo que es la parte, la ciencia de lo que es la genética, que cabe resaltar que la genética, que es una ciencia que a través de los años ha evolucionado de una manera maravillosa, ya la Biblia nos había hablado de esto, porque cuando habla de la genealogía de los descendientes de Abraham, de Isaac, allí está implícito la palabra que proviene de genealogía, que es toda la parte, podemos decir, interna de un individuo, la fuerza que ha hecho Dios a través de lo que le conocemos como las moléculas del ADN. Y es a mí en lo particular me encanta la biología, porque mientras uno más la estudia se va dando cuenta que toda la creación fue hecha por un maestro perfecto. Y entonces el resultado de dos, el resultado de, por decirle, de la unión de dos géneros, de un género, pero de distintas especies, da el resultado de un híbrido. No es algo puro, como por decir. Vamos a tener un ejemplo. Si nosotros tenemos, se dice que hay alrededor de 300 especies de perros, pero todos ellos son género, son los caninos, ok. Pero nosotros tomamos un perro de la raza, de la especie de Doberman, y lo cruzamos con un dálmata. El resultado de esa unión va a ser un animalito híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque no va a ser puro, no va a ser ni Doberman ni dálmata, va a ser híbrido. Entonces, las mulas son animales híbridos o los mulos, porque ellos son el resultado de ese mismo género, como el de los caballos no me recuerdo cómo es el nombre de ese género de los caballos, pero de diferentes especies. Entonces, ese resultado es lo que se llama híbrido. Cuando se hicieron los cruces, se conoce como a Gregorio Mendel como el padre de la genética. Él comenzó a hacer cruces con arvejas. Tomaba una arveja que era amarilla, otra que era verde, y las unía, y entonces comenzó a darse cuenta que unía esos géneros de distintas especies y tenía resultados diferentes, o cruzar una flor roja con blanca y salía una flor rosada. Entonces esos son
lo que se le conoce como híbrido. No son puros, son la mezcla o el resultado de dos géneros de la misma, de dos géneros, pero de distintas especies. Entonces no sé si me hice explicar, hermana Gladys, algo así, pues. Y entonces hacemos saber, pues, que sí es importante este detalle que nos revela la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, los mulos fueron de gran importancia para el pueblo de Israel a tal punto que los reyes usaban mula. Entonces es bastante importante. Hay detallitos que la palabra de Dios nos revela que no podemos dejar pasar por alto. Bueno, bienvenido también nuestro hermano Ali Suquial. Dice que ya está en la casa con su hijo y con el señor Corella. Corella o Corella, ¿cómo se pronuncia? Bueno, vamos a leerlo a lo español. Luis Corella, que es el papá de los albañiles. Qué bueno, gracias a Dios. Buen provecho, hermano Ali. El hermano Ezequías preguntando qué estaba comiendo. Ay, hermano Ezequías. Gracias entonces, hermana Enid, bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros. Oh, el hermano Ali no aguantó y ya le dio el menú de lo que están comiendo. Gracias, hermana Estelvina, por estar con nosotros. Bienvenida. Nuestra hermano, y está nuestra hermana Marixa, también Maribel, está con nosotros. Gracias, hermana. Dios me le guarde y me le bendiga. Sí, Dios creó los perros, claro que sí. Solo que recordemos que hay distintas especies. Entonces, cuando nosotros tomamos una especie y lo mezclamos con otra especie de los mismos caninos, ya el resultado de esa unión es un híbrido. No va a ser, genéticamente no va a ser puro. Entonces, cuando nosotros agarramos, vamos a cruzar un dálmata y un doberman, el resultado de esa unión, entonces será híbrido. Los dos son perros, pero tienen pero tienen diferentes razas. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias a Dios, entonces tenemos acá, y es cierto, ellos no, la mula no se multiplica, ella no pare. Ella no, es un animal de mucho, es muy útil, pero ella no se multiplica. Ella no se multiplica. Gracias, hermano Ali. Los caballos son los equinos, correcto. Caballo, burro, esa es la misma, es el mismo género, pero de distintas especies. Cuando ellos se unen, entonces nace eso que conocemos como mula o mulo. Bueno, gracias. Entonces, tenemos... Ay, sí, así es, hermanas, pero qué bendición. Yo tengo 4 y es un poquito engorroso, así es, hermana Damaris, tener niños. Y por lo menos la hermana Gladys, que tiene a Caleb tan bebecito, ya el mío, que es más chiquitito, ya tiene 3 años. Todavía depende 100% de uno, pero ya no tanto. Así es, exactamente, como nos dice nuestra hermana Nibia. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Por supuesto que sí. Entonces, vamos a entrar un poquito ya, como les dije, este capítulo y el que viene tienen muchísima tela que cortar. Retrocedemos un poquito para atrás. Cuando Raquel pare a José, si nos echamos un poquito para atrás, regresamos al capítulo 30 de Génesis. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob habla con su suegro y le dice, ya yo me voy, envíame a la tierra, a mi lugar, porque ya yo me voy. Y entonces Labán persuade a Jacob que le siga trabajando y que él diga su salario. Y entonces es cuando determina el pago a través de los animalitos que iban a nacer. Quiere decir eso, ahí vamos a ir sacando cuenta. No nos los dice la Biblia, pero nosotros vamos sacando con los números que nos está dando. Con los datos que nos está dando a conocer, nosotros podemos sacar cuenta de muchas cosas relevantes. Si después que nace José pasan 6 años, y es cuando entonces Jacob determina volver a Canaán, quiere decir esto que cuando Jacob llega a Canaán, José contaba con la edad de 6 años. ¿Por qué lo podemos deducir? Porque fue el tiempo que él tardó con Labán trabajando para él entonces tener su capital familiar, cosa que él durante los 14 años no había tenido. Él había trabajado 14 años solamente por pagarle al padre la dote de sus 2 hijas. Transcurren 6 años, José entonces tiene 6 años
y calculamos que a esa edad entonces llega Jacob a Canaán. Luego, en ese camino, más adelantito, porque recordemos que ese camino no era corto, la palabra nos revela que Raquel pare a su segundo hijo. Entonces podemos deducir que José era mayor que Benjamín como unos 7 años aproximadamente, ¿verdad? Como unos 7 años era mayor José a su hermano Benjamín. Cuando él tiene, aquí regresamos entonces al capítulo 37, que ya nos encontramos que el escritor nos dice qué edad tenía José. Si José llegó a Canaán de 6 años, y aquí nos revela la palabra que él tenía 17 años. Entonces ya Jacob había tenido o ya tenía una duración allí en Canaán aproximadamente de 11 años. ¿Cierto? Más o menos me están siguiendo, me estoy dando a entender. Vuelvo y repito, esto es deducción por los datos que nos revela la palabra y nosotros pues vamos sacando nuestras cuentas. ¿Por qué? Porque después nos vamos a dar cuenta cuántos años transcurrieron cuando Jacob se reencuentra con José y de cuántos años engendró Jacob a José. Y así sucesivamente vamos a ir descubriendo varias cosas que, vuelvo y digo, no nos los dice la Biblia directamente, pero con los datos que ella nos revela, podemos deducir con mucha exactitud las fechas a través de los datos que se revelan en la Biblia. Entonces nos cuenta la palabra de Dios que Jacob estaba allí morando con su padre, con Isaac, ¿verdad? Allí estaba había morado allí con su padre, duró allí con su padre. Recordemos que su padre vivió 180 años. Y entonces hay otra cosa, es que hay tantas cosas que aprender que recordemos que cuando Esaú toma mujer, él tenía 40 años. Cuando la palabra de Dios nos revela que cuando Esaú toma las mujeres de Canaán, él ya tenía 40 años. Y entonces era la misma edad que tenía Jacob, obviamente porque son mellizos. Entonces hay algo que yo indagando, porque uno siempre tiene que estar hurgando, entramos a las páginas y nos damos cuenta que ya para esa fecha, cuando él toma mujer, Esaú, ya Isaac contaba con 100 años. Ya tenía 100 años. ¿Por qué? Porque estando aquí revisando, nos damos cuenta que Jacob tiene 40 años, al igual que su hermano, obviamente, son mellizos. Ya Isaac tenía 100 años, contaba con 100 años y ya él estaba ya un poco ciego, un poco débil. Sin embargo, cuando huye Jacob a la tierra de los orientales, pasan 20 años. Cuando llega entonces, miren esto, cuando llega de Labán a Canaán, se encuentra su padre. Ya tenía entonces, si habían transcurrido 20 años, pues ya eran 120 años. Y si murió de 180 años, quiere decir que Jacob vivió con su padre 60 años más, porque él duró 180 años. Y entonces, a través de las edades que se revelan acá, pues podemos sacar cuenta y así tener con exactitud los tiempos y los años. Tenemos entonces que Jacob ya le tenía a José el trabajo de ayudar a sus hermanos, a los hijos de las siervas, es decir, los 2 hijos que parió Silpa y los 2 hijos que le parió Bila. Recordemos que los 2 hijos que parió Bila a Jacob fueron Dan y Neftalí, y los 2 hijos de Silpa fueron Gad y Aser. Entonces estos hijos tenían el oficio de pastorear el rebaño de su padre, y todo lo malo que ellos hacían, pues José se lo hacía saber a su padre. De modo que esto ocasionó muchos roces con sus hermanos. Ellos detestaban a José porque él informaba a su padre de las cosas malas que ellos hacían. ¿Por qué lo hacía José?
porque estaba educado por su papá y sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y aparte que José no consentía con las cosas malas que ellos hacían. Entonces esto fue despertando en los hermanos un malestar general. Recordemos que ellos vieron durante los años que José compartió con su padre un apego especial de Jacob hacia él, por la sencilla razón que era hijo de la mujer que él amó. Aparte de eso, lo tuvo en su vejez. Raquel concibió ya estando un poco mayor y eso lo hace apegarse de una manera diferente al resto de sus hijos. La otra situación que también podemos notar es que José posiblemente quedó huérfano a la edad de 6, 7 años. Y eso lo hizo entonces a Jacob sensibilizarse porque no tendría el amor, el cuidado de su madre para con él y mucho menos con Benjamín, que quedó huérfano al nacer. Todos estos elementos hacen que el corazón de Jacob se incline a favor de su hijo o de sus hijos. Y hay otro ingrediente muy importante que debemos notar y es la sujeción, el amor, el estar siempre dispuesto a obedecer a la voz de su padre, a dejarse moldear. Y si bien es cierto que todos los padres amamos a nuestros hijos, podemos tener varios y los amamos, pero sí hay situaciones que nos hacen reconsiderar un poco la actitud de los hijos hacia nosotros. Y bueno, en el caso de José se ve que era un joven bastante sumiso a la voluntad de su padre y se hizo acreedor de aquel amor que profesaba su padre, a tal forma que le elaboró una túnica de colores. Era una manera de hacer entender la diferencia de José entre sus hermanos y que lo conociera y que se estuviese palpable a la sociedad, al entorno, las personas que conocían la familia de Jacob. Era notorio de que ese jovencito tenía algo diferente y todo eso causó entre sus hermanos aquel odio, aquel rencor, aquella maldad que se fue acrecentando en el corazón de estos hombres. A tal punto que sucede que ellos están apacentando en Dotán, aproximadamente unos 24 kilómetros de donde estaba la tienda de Israel, de Jacob. Y su padre, al ver que pasaban los días y no sabía nada de sus hermanos, le ordenó a José que los buscara para saber de ellos. Mandato que cumplió José al momento, se fue a buscar a sus hermanos. Y aquí en esto que nos cuenta la palabra de Dios, se trama el más terrible plan de matar al hermano, a su hermano. Y vemos que de lejos, cuando ellos vieron a aquel joven, porque él caminó muchos kilómetros, no los encontró hasta que un hombre, él vio que José estaba como perdido y aquel hombre le da la ubicación exacta de sus hermanos y hasta allí llega él y cuando lo ven venir, al instante resaltó de ellos la maldad y confabularon para hacerle daño a su hermano. Y al ver el plan que tenían, y el hijo mayor, Rubén, al escuchar esos planes, se asustó, se preocupó y trató de librar a José de las manos de sus hermanos. Pero recordemos que eran nueve hermanos contra él y no pudo hacerlos desistir, a tal punto que ellos tomaron a su hermano, le quitaron esa túnica de colores, eso que lo hacía resaltar de entre ellos, lo despojaron y lo echaron en una cisterna. Recordemos que las cisternas eran pozos que se hacían para retener agua, sobre todo en los tiempos de lluvia. Allí se retenía agua para ser usada bien sea por los ganados o por los transeúntes que iban por esos lugares. Y afortunadamente esa cisterna estaba sin agua. Aquel joven allí, tranquilo, asustado, nunca había visto quizás esas actitudes tan terribles hacia él por parte de sus hermanos. Quizás José lo había visto actitudes violentas de ellos hacia otras personas, pero jamás se esperaba que él fuera objeto en esta oportunidad de esas actitudes tan terribles hacia él.
y vemos que Rubén está tratando de persuadirlos para hacerle llegar nuevamente a su padre, a su hijo, y aquellos hombres, Judá a la cabeza, se sientan a comer y planificar qué van a hacer con él, hasta que pasa una compañía de ismaelitas. Recordemos que los ismaelitas eran familia de Jacob porque eran descendencia de Abraham por la rama de Agar, egipcia, y él también se casó con una egipcia. Entonces estos hombres tenían su ruta de comercio, pasan por allí porque llevaban mercancía para Egipto, e inmediatamente se les prende la idea de tomarle mayor provecho a su hermano. Si lo mataban no iban a tener ninguna ganancia, pero ahora vendiéndolo les iba a generar algo, y decidieron venderlo por 20 piezas de plata. Sacando cuenta aquí, entonces eran 10 hermanos, a cada hermano le tocaba entonces 2 piezas de plata por el precio que le pagaron los ismaelitas por su hermano, que era un jovencito de apenas 17 años. Y así sucedió. Despojaron a José de la túnica, lo subieron de la cisterna y lo entregaron a aquellos hombres. Imagínense ese cuadro de dolor de José al ver alejarse de la tierra de su padre, de sus hermanos, y ver esa transacción, esa negociación que ellos fijaron por la libertad de su hermanito. Y no solamente hicieron esta atrocidad, sino que se confabularon para engañar a su padre. Tomaron esa ropa que él mismo le había entregado a su hijito, la rasgaron, la llenaron de sangre, mataron un cabrito, la llenaron de sangre a tal modo de frialdad que cuando ellos llegan a la tienda de su padre, con un ambiente tan insensible, le dice: ¿reconoces esto? ¿Será de tu hijo? Ni siquiera tuvieron en su corazón la sensibilidad de decir: bueno, será este de nuestro hermano, porque no lo contaban como hermano. Ya en ellos su corazón estaba totalmente desgajado de sentimientos malos hacia José, y no les importó sumir en el más profundo luto a su padre. Nos relata la palabra que cuando Jacob vio la túnica de su hijo, inmediatamente cayó, rasgó sus vestidos, echó ceniza sobre su cabeza, y llegó el luto a su corazón, a tal manera que trataron de consolarle, pero no hubo ningún modo de hallar consuelo para su corazón. Y llega entonces aquel joven a Egipto de mano de estos mercaderes, de mano de los ismaelitas, y lo venden a un hombre llamado Potifar, que tenía un buen cargo. Era un hombre de confianza de Faraón, era eunuco y era capitán de los de la guardia. Poseía bastante riqueza este hombre, de tal manera que José fue vendido allí para servicio de este hombre que tenía bastante poder económico, político y social en ese lugar. Egipto era la ciudad, podemos decir, la metrópoli de la época. Grandes construcciones, edificaciones, avances en medicina, en ciencia. Recordemos que a la cultura egipcia se le deben muchos avances que hasta la presente fecha están vigentes, tal como el maquillaje, tantas cosas, los perfumes, embalsamar, son tantas cosas que han quedado como herencia de esa cultura, que para esa época tuvo que haber sido una de las más avanzadas. Allí llega ese joven sin conocer el idioma, sin conocer las culturas, desgajado totalmente del corazón de su padre. Lo sacan de una manera inesperada y pasa de ser el niño consentido de papá a servir en una casa, a ser sirviente. Lo despojan de la ropa de un príncipe y ahora a usar la ropa de un esclavo. ¿Cómo le cambió la vida a José en cuestión de segundos? Esos segundos que duró la maquinación malvada del corazón de sus hermanos, le cambió la vida totalmente a aquel joven que durante 17 años recibió el cuidado, el amor, la protección de su padre, que
lo protegió y lo llenó de favores. Y ahora le tocaba entonces sobrevivir en medio de una cultura pagana, en medio de un lugar donde el idioma ni siquiera era el que él hablaba y todo era diferente. Y hasta allí entonces vemos el cambio drástico ocurrido en la vida de José. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a tener la lectura del siguiente capítulo, ya el último capítulo que será leído en este día, el capítulo 38. Vamos a prestar mucha atención para escuchar el capítulo 38. Escuchemos. Génesis capítulo 38. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón adullamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y tomóla, y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre Y concibió otra vez, y parió un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y parió un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Shesis cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: entra a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: estate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo que quizá no muera él también como sus hermanos. Y fuese Tamar, y estúvose en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adullamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y cubrióse con un velo, y arrebozóse, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y viola Judá, y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro, y apartóse del camino hacia ella, y díjole: ea, pues, ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me has de dar si entrares a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio, y entró a ella, la cual concibió de él, y levantóse, y fuese y quitóse el velo de sobre sí, y vistióse las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adullamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera. Entonces él se la volvió a Judá, y dijo: no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y aún cierto está preñada de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Y cuando ella la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy preñada. Y dijo más: mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo y el manto y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció.
Aconteció que al tiempo de parir, he aquí había 2 en su vientre. Y sucedió, cuando paría, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Empero fue que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió. Y ella dijo: ¿Por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Bueno, en este capítulo que está acá se hace una brecha, un paréntesis a la continuidad de la historia de que se comienza a abordar de José, y se hace un paréntesis acá. Se abre un capítulo donde se detalla con mayor relevancia la descendencia de Judá. Recordemos que en el capítulo anterior él había encabezado la lista de los hermanos que propuso matar a José y deshacerse de él. Y aquí lo tenemos entonces como él se separa de sus hermanos, no se dice por qué causa, pero se separa de sus hermanos y entra a vivir con un varón adullamita, es decir, se va hasta aquellos lugares y entra y de allí, de las hijas de las cananeas, de ese señor, pues toma hija y con ella tiene 3 hijos, los cuales se le concibió, y el mayor fue y el segundo fue Onán, y el tercero fue Sela. Estos jóvenes, estos niños, llegan a la vida de Judá y llega el momento de amores, y toma para él una mujer también cananea, y él se casa, o aquel padre, porque era en la época en que los padres escogían los matrimonios, las uniones. Judá le toma a él mujer de las hijas de los cananeos, y esta mujer tenía por nombre Tamar. Y la palabra del Señor nos revela en 2 líneas que el primogénito de Judá era malo a los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Qué triste condición de este joven, que no fue agradable su corazón, su vida a Dios. Y comienza entonces Judá a conocer el sentimiento que durante años embargó el corazón de su padre, la pérdida de un hijo amado. Él pierde su primer hijo a mano de Dios. No nos revela la palabra qué maldad hizo, ni tampoco nos revela cómo Jehová le quita la vida. Solo nos dice en 2 líneas que fue malo a los ojos de Jehová, y que Dios decidió entonces no dejarle vivir. Sucede que al hallarse la mujer viuda y no tenía simiente de su marido, entonces la costumbre era que el hermano que seguía debía estar con la mujer de su hermano, unirse a la mujer de su hermano, y el primer hijo no sería contado en la genealogía de él, sino en la genealogía del difunto. Razón por la cual no le agradó entonces a Onán, no fue agradable ese convenio o esa cultura, ese trato que siempre se daba, y él decide entonces entrar a la mujer de su hermano, desposarse con ella, pero no está dispuesto a tener hijos. ¿Qué hace? Como los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Lo que le llamamos en la actualidad el método de interrupción, no tenía con ella entonces la intimidad y tal cual debía tenerlo a lo natural, sino que la palabra de Dios revela que él no estaba con ella como debía estar, y no hacía así, hacer así, esa técnica que usaba permitía entonces que la fecundación no se realizara. Con este método de interrupción, al tener esta actitud, el Señor lo vio con desagrado. Le desagradó a los ojos del Señor lo que este joven hacía, a tal punto que el Señor también decidió quitarle la vida. Ya no es un hijo que está llorando Judá, ahora son 2. ¿Cuánto tiempo hubo entre la muerte de uno y del otro? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que
Esto le preocupó a Judá porque tenía su tercer hijo, el único que le quedaba, y estaba mozo, y lo que hizo fue consolar con su nuera y decirle que cuando creciera el otro, entonces se lo daría para que multiplicara simiente, pero fue de los dientes para afuera. Él realmente no tenía en su corazón hacer eso porque temía que falleciera su tercer hijo. De esta manera le estaba echando la culpa directa a Tamar, y no era así. Él no reconocía entonces que sus hijos eran malos y que había sido la mano de Jehová quien le había quitado la vida a sus hijos. Cuando a veces nos cegamos con nuestros hijos, no vemos más allá de lo que nuestros corazones quieren ver. Y entonces él temía por la vida de su tercer hijo, a tal modo que el tiempo llegó, ya había llegado a la edad de poder tener compromiso matrimonial, y él evadió esta promesa. En tal situación se vio Tamar, que al ella enterarse que su suegro estaba por aquellas tierras donde nos menciona la palabra de Dios, que estaban por aquellos lugares, ella decide hacer una estrategia. Ella dice que ella se fue. Le dijeron que él estaba junto al camino de Timnat, porque él se había ido, ella estaba trasquilando las ovejas. Se fue ella entonces a resolver eso que su suegro no le había cumplido. Y se fue, se despojó de los vestidos de viudez. Ella había mantenido su integridad, ella se había guardado esperando la promesa de su suegro, lo cual nunca pasó. Tomó la decisión de resolver eso. Sube, se disfraza de prostituta, Judá la ve, entra ella sin reconocerla, y al pedirle ella el pago, él le dice, bueno, yo te voy a enviar un cabrito, pero ¿qué garantía me vas a dar? Y le da entonces estos 3 enseres o estas 3 pertenencias para identificar o para resguardar que sí le iba a pagar. Entonces él le dejó el anillo, le dejó el manto y le dejó el bordón. Y ella se fue, volvió a vestirse su ropa de luto y él se fue, pero él recordó que tenía que enviarle el pago a aquella prostituta, lo cual no pasó porque nunca la encontraron. Pasan los meses y a él le informan que su nuera estaba embarazada. 3 meses pasaron y esa información se corrió por el pueblo. Inmediatamente emite el juicio. Él, como cabeza, como patriarca, como líder, emite el juicio de que ella tenía que pagar por esa maldad que ella había hecho, porque ella no había cumplido con el luto y tenía que ser quemada. Y cuando el juicio ya estaba listo, recordemos que no iba solamente a morir ella, sino los niños que estaban dentro de su vientre. Por eso que el Señor en su palabra nos dice, tenemos que sacar primero la viga del ojo de la viga que está en nuestro ojo, para luego sacar la mota. Inmediatamente él emitió un juicio como que si fuera tan íntegro. Y cuando aquella mujer le envía las pertenencias del hombre que la había embarazado, el hombre reaccionó y entendió que ella era más justa que él, porque había pasado el tiempo y él no había cumplido con su promesa, mientras que ella tuvo que resolver la manera más astuta y sagaz para que ella pudiera tener linaje, entonces, para él poder tener linajes. Y él nunca más llegó a estar con ella. Me imagino que sí se haría cargo de sus hijos, porque de ellos, de esos mellizos, desciende nuestro amado Salvador. Recordemos también que el papá de Judá, Israel, también fue mellizo, así que esta genética se sigue dando en esta familia. Y Judá entonces engendró los mellizos con Tamar, su nuera, y de allí, de Fares, viene la descendencia de nuestro Salvador. Es sumamente importante este capítulo porque vuelvo y digo, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Aquí vemos un corazón enlutado de un padre que no llora por un hijo, sino por 2. Y de una manera directa, Judá fue
el autor de esa mentira que enlutó por varios años el corazón de su padre. Y vemos entonces que estas acciones a la larga siempre van a regresar a nuestras vidas. Entonces, hermanos, es de analizar cada una de estas historias, no solamente para conocer lo sucedido en esa época, sino también para nosotros llevarlos a nuestra vida y poderlo poner por obra para bien. Aprender a imitar lo bueno y aprender a evitar hacer lo malo. Así que bueno, vamos entonces a tener la oración de cierre ya para despedir con el himno de cierre. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundante misericordia, delante de tu presencia estamos, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, en lo que te fallamos en palabras, en pensamientos, en acciones, perdónanos. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos has concedido en este día de aprender, de escudriñar de ti. Gracias porque eres tú quien nos da ese motivo, ese interés para que nuestra fe sea fortalecida a través de tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor. Dale capacidad y lo que no estudiemos acá o repasemos, que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos. Guárdanos, concédenos, Dios mío, las peticiones de nuestro corazón y fortalece nuestra fe cada día más. Bendícelos, Dios mío, bendice a los que están conectados, los que reportan sintonía y los que no también, que hasta ellos llegue la bendición del cielo. No nos abandone, quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.